buenas noches. Bienvenidos una vez más a este tiempo que vamos a estar nuevamente en comunión con Dios, con su palabra. Así que quisiera invitarle en esta noche a que pueda acompañarme en este momento a elevar una oración para que nuestro buen Dios pueda ayudarnos en este tiempo que vamos a compartir juntos. Amén. Gracias te damos, Señor. Te amamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor, por todas las cosas que tú nos das. Gracias por las cosas que haces en nuestras vidas. Señor, queremos en esta noche suplicarte que nos ayudes. Queremos recibir tu palabra con un corazón limpio, con un corazón sediento de querer aprender. Ayúdanos en ese tiempo en que estamos viviendo. Te entregamos este tiempo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Muy bien, si tiene una Biblia a la mano, por favor, quisiera invitarle a que abra su Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, versículo 1. Hechos capítulo 8, versículo 1. Y leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Amén. Muy bien, que el Señor añada bendición a su palabra. El verso que hemos leído, pues nos habla del momento en que el primer mártir de la iglesia, hablando de Esteban, fue asesinado a pedradas por la multitud de personas, incitados por los religiosos, los fariseos de aquel tiempo, que al ver que mucha gente se convertía al cristianismo y dejaba la religión del judaísmo, y escuchar la elocuencia de Esteban delante del concilio y delante de los líderes religiosos, donde no podían refutar lo que él hablaba, entonces lo que ellos hicieron es matarlo. Esteban fue el primer mártir de la iglesia. Y todo esto sucedía en un contexto de una persecución desatada contra la iglesia de Cristo. Estamos hablando después de que Cristo fue ascendido a los cielos. El cristianismo, liderado por los apóstoles, comenzó a extenderse por las tierras de Jerusalén, de Samaria, etc. Así es que muchas personas se convirtieron a Cristo. Por ejemplo, en el primer mensaje que Pedro predicó, 3,000 personas se convirtieron al Señor, y 3,000 personas ahí mismo se bautizaron en agua para el perdón de sus pecados. En el siguiente sermón que Pedro predicó, 5,000 personas se convirtieron. Imagínense el impacto que ocasionó todo eso en la ciudad de Jerusalén, en los religiosos, en los soldados del Imperio Romano. Pues de hecho que era un acontecimiento que llamaba la atención. Así que los religiosos, que eran seguidores del judaísmo en aquel tiempo, comenzaron a perseguir a todos aquellos que eran cristianos, que eran seguidores de Cristo. Ya Cristo había sido muerto, había sido sepultado, había resucitado y había sido ascendido a los cielos. Ahora los apóstoles estaban predicando la palabra de Dios. Y aquel día en que mataron a Esteban, dice que hubo una gran persecución contra la iglesia de Cristo. La iglesia que estaba en Jerusalén, que era el epicentro del avivamiento, ahí donde comenzó el cristianismo. Y dice que todos los cristianos, los miembros de la iglesia, fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, etc.
Comenzaron a perseguirlos, es decir, para quererlos matar, para quererlos encarcelar, de esta manera callarlos y impedir que el cristianismo siga avanzando. Y esa persecución ocasionó que ellos fueran esparcidos por diferentes tierras fuera de Jerusalén. Es por eso que el mensaje en esta noche lleva como título esparcidos, pero no desaparecidos. Esparcir significa separar, significa también extender lo que está junto, extender una cosa haciendo que ocupe más espacio, pero principalmente significa separar. Ahora, algo que tenemos que comprender los cristianos, los que somos del pueblo de Dios, es que a través de la historia, el pueblo de Dios ha experimentado siempre persecuciones, y como consecuencia de estas persecuciones han padecido también el ser esparcidos por diferentes lugares. Por ejemplo, Israel en el Antiguo Testamento fue esparcido por causa de sus pecados. Fueron llevados a Babilonia por 70 años. Lejos de Jerusalén, la ciudad de Dios, lejos de sus tierras, de sus parientes, de sus vecinos, lejos de la casa de Dios, del lugar de adoración. Y luego también vemos en el tiempo de los comienzos de la iglesia, en el cual hemos leído el versículo que hemos tomado como referencia para meditar en esta noche. Ahí también fueron perseguidos y a la vez fueron esparcidos por diferentes lugares. Así que podemos ver que la iglesia a través de todos los tiempos ha sufrido persecución, ha sufrido esparcimiento, han sido separados, familias, parientes, han sido separados de sus tierras, del lugar de su nacimiento. Pero a pesar de todo eso, no han podido desaparecer a la iglesia de la faz de la tierra. Por el contrario, como sucedió en el tiempo de Moisés, dice en Éxodo capítulo 1, verso 12, pero cuanto más los oprimían, hablando de los egipcios, oprimían a los israelitas, aquel tiempo cuando los israelitas eran esclavos de los egipcios, dice, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Jesús también dijo, hablando de su iglesia, que Él iba a edificar su iglesia sobre la roca, que es la revelación del conocimiento de quién es Jesús. Nosotros sabemos que Jesús es Dios manifestado en carne. Sobre esa roca Jesús dijo, voy a edificar mi iglesia. Y dijo algo poderoso también, que las puertas del Hades, hablando del poder de Satanás, del poder de las tinieblas, del poder de la muerte, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra la iglesia del Señor Jesucristo, contra el pueblo de Dios. Las fuerzas del mal, las fuerzas del infierno jamás van a prevalecer contra la iglesia que está fundada, que está sostenida, que está guardada por el Señor Jesucristo. Ahora, mis amados hermanos, la iglesia de este tiempo, nosotros que somos parte de ese pueblo bendito del Señor, nosotros también podemos entender que la circunstancia que estamos viviendo, que ha llevado a que muchos gobiernos declaren situación de cuarentena y también a la vez han impuesto restricciones, no solamente por supuesto a la iglesia, sino también a muchas instituciones, muchas empresas, etcétera, negocios, trabajos, tratando de impedir que avance el contagio de este virus. Pero en cierta manera estas restricciones también han afectado el desarrollo
la oportunidad que tiene la iglesia de congregarse como un pueblo unido para alabar, para glorificar al Señor como un pueblo. Y aunque esto no es una persecución directa contra la iglesia, pero puedo atreverme a decir que es una persecución indirecta, porque indirectamente nos están restringiendo de nuestras libertades y nos están restringiendo también de reunirnos en un lugar y poder glorificar el nombre del Señor y poder ser edificados con la enseñanza de la palabra de Dios. Por tal razón, hemos sido esparcidos, porque no podemos estar juntos, no podemos juntarnos, no podemos reunirnos, no podemos congregarnos en un lugar, y eso en cierta manera puede afectar la vida espiritual de muchos creyentes que todavía no han aprendido a tener una relación continua con Dios. Por eso, en esta noche, quiero que usted se lleve algunos consejos de lo que debemos hacer en ese tiempo, porque no es la única vez que el pueblo de Dios pueda vivir circunstancias semejantes a las que estamos viviendo, tal vez. Y puedo decir también que tal vez esta es una antesala de lo que vendrá sobre la iglesia de Cristo en los últimos tiempos. Ya no será una prohibición de congregarse por causa de una enfermedad o de un virus, sino será por causa del odio al evangelio de Cristo, por causa del odio, el rechazo a la palabra de Dios, a los principios establecidos por Dios en su palabra. Como hay en este tiempo, ya hay muchas restricciones en el Facebook, en el YouTube, a muchos predicadores le están restringiendo porque hablan contra el pecado, porque hablan contra aquellas cosas que se están aprobando en muchos países que van en contra de la palabra de Dios. Entonces podemos decir, hermanos, que tal vez esta es una antesala a lo que más adelante va a suceder contra la iglesia de Cristo. Y la iglesia del Señor tiene que estar preparada, tiene que estar afirmada. La iglesia del Señor tiene que estar llena del Espíritu Santo. La iglesia de Cristo no debe amilanarse, sino levantar la cabeza y mantenerse firme hasta que el Señor venga. Quiero indicarte o aconsejarte algunos puntos que debemos hacer en el tiempo en que estamos viviendo. Número 1, por ejemplo, no debemos descuidar nuestra relación con Dios, que se basa a través de la oración y a través de la meditación de la palabra de Dios. Vuelvo a repetir, que esta situación no debe ser una oportunidad para descuidar nuestra relación con Dios, porque la relación de un cristiano con su Dios no solamente está basada en una reunión dominical o días de semana, sino que el Hijo de Dios, el cristiano, tiene una relación continua con el Señor. ¿A través de qué? A través de la oración y a través de la meditación de la palabra de Dios. Estas dos cosas son muy importantes y trascendentales para mantener una relación óptima con Dios. En Daniel capítulo 6, verso 10, vemos ahí una situación que le tocó vivir a Daniel. Dice ahí, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¿Qué había sucedido? Daniel estaba a punto de ser ascendido al cargo más alto que podía tener un hombre de confianza en el tiempo del rey Ciro, que era el rey del imperio medo-persa. Este hombre, Daniel, era un judío, era israelita, era del pueblo de Dios, que había sido llevado como prisionero a Babilonia también, pero era un profeta de Dios, era un hombre santo, era un hombre que había sido llamado para ser un profeta en aquel tiempo. Y me gusta que lo que hace Daniel en una circunstancia donde
quisieron atentar contra su fe, quisieron atentar contra su devoción a su Dios. El emperador quería ascenderlo a un mayor grado. Así que sus enemigos, otros que también tenían cargos, que no eran del pueblo de Dios, eran de pueblos paganos, comenzaron a tenerle odio, a tenerle envidia. Y entonces trataron de que Daniel pues no llegara a asumir ese cargo, esa responsabilidad. Entonces comenzaron a buscarle las faltas, si tal vez tuviera alguna falta para acusarlo delante del rey. Pero como no hallaron ninguna falta, entonces dijeron, vamos a aprobar un edicto, una ley, para que ningún hombre pueda elevar una oración a ningún dios, excepto al Dios del rey Darío o al rey Darío, que prácticamente ellos le estaban poniendo como si fuera un dios. Y como Daniel era un hombre que conocía al verdadero Dios, así es que cuando firmaron el edicto, porque ese edicto, si no se cumplía, tenía que, la persona que desobedecía esta orden iba a ser llevado a un foso de leones para ser devorado. Ese era el castigo. Entonces dice que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, dice que él entró en su casa, porque él no estaba en Jerusalén, que podía ir en Jerusalén al templo del Señor, porque el templo del Señor estaba ahí en Jerusalén, el templo que había construido Salomón, un templo majestuoso, muy hermoso. Pero ahora Daniel estaba a kilómetros de distancia de ese lugar, estaba en Babilonia. Entonces lo que Daniel hizo fue entrar a su casa, el lugar donde siempre tenía un encuentro con su Dios, el lugar donde siempre conservaba o mantenía comunión con Dios a través de la oración. Dice que él entró a su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día. Daniel oraba 3 veces al día, a pesar que era un hombre que tenía un cargo importante en el imperio, era un hombre muy ocupado, su agenda era de repente estaba muy copada, pero a pesar de todo él sacaba tiempo para orar 3 veces a su Dios. Ese era el secreto de Daniel, para mantener una relación óptima con su Dios. Y dice la Escritura que, y oraba, dice, 3 veces al día oraba y daba gracias. No se fue a quejar, no se fue a pedirle a Dios que los librara de esa situación, sino que él daba gracias, dice, a su Dios, como lo solía hacer antes. Quiere decir que Daniel no era un hombre que oraba solamente cuando tenía problemas o cuando tenía una necesidad. Y así hay muchos cristianos que no han aprendido a mantener una vida de oración continua, sino que solamente buscan a Dios cuando tienen un problema. Y cuando tal vez viene la solución, viene la respuesta de Dios, luego se olvidan. Pero Dios no está buscando personas así, personas que vean a Dios como un amuleto, como un bombero que viene a auxiliarles y luego le dan la espalda. Dios quiere hombres y mujeres fieles, que le sirvan, que le amen, que le busquen en todo tiempo, para que cuando vengan los tiempos difíciles, no sean presas del temor, del pánico, de la desesperación, de la incredulidad, de la fe, de la presión del mundo, sino que se mantengan firmes como Daniel. Daniel, dice la Escritura, que oraba siempre, 3 veces al día. Y cuando vino esta situación, volvió a orar. Él era un hombre de confianza con Darío. Darío le tenía confianza, era como, digamos, su mano derecha. Pero Daniel no fue a buscar la influencia humana para que lo libraran de esa trampa. Daniel hizo lo que hacía siempre, que es orar e ir a la presencia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora no solamente que Daniel oraba, sino que también era un hombre que meditaba en la palabra de Dios. En el libro de Daniel capítulo 9 verso 1 dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel, dice, miré atentamente en los libros. ¿Qué libros? Los libros del Antiguo Testamento, de los profetas. El número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Daniel era un hombre que entendía y veía los tiempos a través de las Escrituras, que él quería saber
cuándo era el momento en que se cumplirían los 70 años que Dios había hablado, que iba a castigar a su pueblo de Israel, de ser llevados cautivos a Babilonia. Y eso el Señor lo avisó a través del profeta Jeremías, años atrás. Y como Daniel tenía el libro del profeta Jeremías, él comenzó a escudriñar y comenzó a mirar, dice, atentamente en los libros. Yo creo que aquí nos está diciendo claramente las Escrituras que para mantener una relación correcta con el Señor, en una circunstancia donde no podemos congregarnos y estar juntos como hermanos, para alentarnos, para animarnos, para abrazarnos, para saludarnos, para ver que estamos bien. Entonces, hermanos, Daniel lo que hacía era orar y leer la palabra de Dios. Estas dos cosas siempre han sido trascendentales e importantes en la vida de un cristiano para mantener su relación con Dios. Porque Dios siempre habla. Nos habla cuando oramos, nos habla a través de su palabra, y también Dios espera que nosotros hablemos con Él, porque Él está listo para escuchar nuestras oraciones, no solamente para pedirle cosas, sino también para alabarle, para bendecirle. Y solamente el hecho de estar en su presencia a través de la oración, el Señor viene y nos llena con su presencia, nos fortalece. Y si estamos desanimados, si estamos atemorizados, si estamos angustiados, si estamos deprimidos, en la oración y en la palabra vamos a encontrar el refugio y la fortaleza que muchas veces buscamos en otras cosas. Daniel estaba lejos de su ciudad de nacimiento, lejos de Jerusalén, lejos del templo del Señor. Había sido esparcido al igual que los demás, pero Daniel supo vivir en Babilonia sin que Babilonia entrara a su corazón, sin que él se amoldara o viviera como los babilónicos, porque la atmósfera de Babilonia era una atmósfera terriblemente diabólica. Pero Daniel se mantuvo fiel, supo mantener su relación con Dios a través de la oración continua y a través de la meditación de la palabra de Dios. Mis hermanos, estamos viviendo un tiempo donde ahorita otra vez estamos siendo esparcidos. Estamos en nuestras casas, separados. No nos podemos juntar como un pueblo y vernos nuevamente, animarnos y juntos ser edificados. No podemos. Pero si hemos aprendido a desarrollar una comunión con Dios permanente, no nos va a ser difícil soportar este momento. No nos va a ser difícil soportar toda la presión que pueda venir sobre nosotros en tiempos como estos. Ya los hombres de Dios que vivieron en el Antiguo Testamento y en el Nuevo también, vemos cómo ellos pudieron afrontar esas circunstancias. Y justamente están escritas aquí para que nosotros también aprendamos a enfrentar circunstancias, ¿no?, como ellos también las enfrentaron. La segunda cosa que te quiero aconsejar es que no debemos perder nuestra identidad como pueblo de Dios. Vuelvo a repetirlo, no debemos perder nuestra identidad como pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios, no por nuestra propia voluntad, sino por voluntad de Dios. Dios es quien nos hizo parte de su pueblo, nos hizo renacer para ser un pueblo santo para Él, un pueblo apartado del pecado. No somos parte de una religión. El cristianismo verdadero no es una religión. El cristianismo verdadero se trata de tener una relación con Dios y tener una identidad espiritual en esa tierra. Y nuestra identidad, pues, hermanos, es diferente a la del mundo. Nosotros somos hijos de Dios. Y, por ejemplo, en el tiempo de Daniel también, Daniel fue presionado para que él pudiera, hermanos, tomar la forma de vida de los babilónicos. En el capítulo 1, verso 3, quiero leer hasta el verso número 8, dice: y dijo el rey a Aspenaz, estamos hablando del rey de Babilonia, Nabucodonosor, le dijo a Aspenaz, que era el jefe de los eunucos, eran de los sirvientes que servían al rey, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes,
muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Nabucodonosor quería jóvenes que sirvieran en el palacio del rey. Así que mandó a uno de sus sirvientes que vaya a escoger entre los jóvenes que habían sido tomados prisioneros de Israel, de entre esos jóvenes que escogieran jóvenes para que pudieran trabajar juntamente ahí en el palacio del rey, sirviéndole como consejeros, etc. Dice también ahí claramente, dice que les enseñasen las letras. Estos jóvenes iban a ser adoctrinados, iban a ser enseñados. Y lo que querían es cambiarles su manera de pensar, para que ellos pensaran como pensaban los babilónicos. Y no solamente eso, sino también dice que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. O sea, Nabucodonosor quería que estos jóvenes no solamente pensaran como babilónicos o como caldeos, sino también que hablaran como ellos. O sea, querían hacer digamos, un adoctrinamiento mental, cultural, en costumbres, en hábitos. Querían cambiarlo todo a ellos. Querían que estos jóvenes israelitas sean como los babilónicos y hablen como ellos. Y dice que le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años. En 3 años iban a formatear toda su mente. Querían cambiarle la identidad a Daniel y a sus amigos. Y dice, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso a Daniel, mira, le cambiaron hasta el nombre. A Daniel le pusieron Belsasar, a Ananías, Sadrach, y a Misael, Mesac, y a Azarías, Abednego. Esos nombres eran el nombre de sus ídolos. Querían que ellos cambiaran su identidad de todas formas. Querían desarraigar todo el conocimiento, todo lo que sus padres les habían enseñado respecto al Dios de Israel. Pero dice el verso 8, me gusta lo que dice ahí. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. O sea, ve el contexto en el que Daniel está pidiendo esto. Daniel conocía la palabra de Dios, aunque era un jovencito de 17 años en ese momento. Él conocía lo que Dios había prohibido comer en la ley de Moisés. Animales que eran inmundos, que estaban prohibidos para los israelitas comer. Y también estaba prohibido beber vino para aquellos que se consagrasen a Dios. Y Daniel en ese momento no tuvo temor de la tiranía de Nabucodonosor, que no era un rey bueno, era un rey perverso, un hombre tirano, malvado. No tuvo temor. Y lo primero que dijo Daniel, ¿sabe qué? Yo no quiero contaminarme. Y sabiamente le habló al jefe de los eunucos para decirle, ¿sabe qué? Yo no voy a comer la comida del rey, porque la comida que comía el rey era una comida que muchas veces estaban sacrificados a los ídolos, a los demonios, los sacrificaban, los ofrecían y luego lo comían. Igual el vino también. Pero Daniel dijo, yo no voy a comer ni voy a beber nada de eso. Por favor. Así es que dice la Escritura claramente que él propuso en su corazón no contaminarse. Daniel no permitió que le cambiaran sus costumbres, su identidad como pueblo o como parte del pueblo de Dios. Daniel se mantuvo firme a pesar que vivía en tierras lejanas, en tierras extrañas, lejos de la comunidad de los israelitas, lejos de la casa de Dios, lejos de la ciudad donde él nació, en Babilonia. Daniel se mantuvo firme y en los versos más adelante dice que Dios puso gracia ante los ojos del jefe de los eunucos para que no lo maltrate a Daniel. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Daniel y sus amigos se mantuvieron firmes en Babilonia. No perdieron su identidad. Lo mismo nosotros, hermanos, en ese tiempo que estamos viviendo. El hecho que ya no podamos congregar, el hecho que no podamos reunirnos no quiere decir
que nos vamos a abandonar y nos vamos a olvidar de lo que somos. Donde quiera que vayamos, no solamente somos cristianos, hermanos, dentro de un lugar, de un templo, de un local donde alabamos a Dios, somos cristianos en nuestras casas. Somos cristianos en nuestro trabajo, somos cristianos en el barrio, en el mercado, en la calle, en todo lugar. Somos cristianos, somos pueblo de Dios. No tenemos otra identidad, o no tenemos dos identidades, tres identidades, como algunas personas tal vez. Cuando se abren una cuenta en el Facebook, algunas personas tienen hasta 2, hasta 3 Facebook. En uno publican una cosa y en otro publican otra cosa. Es porque en un lugar quieren ocultar algo y en otro lugar no lo ocultan. Pero nosotros, hermanos, en donde quiera que estemos, no debemos olvidar que somos parte del pueblo de Dios en esta tierra. Estamos esparcidos, pero no estamos desaparecidos, hermano. Aunque pronto vamos a desaparecer de esta tierra cuando el Señor venga a llevarnos. Pero mientras que estemos aquí, tenemos que cuidar de no perder nuestra identidad, de que somos parte del pueblo de Dios. Otra cosa, no debemos perder nuestra esencia. Vuelvo a repetir, no debemos perder nuestra esencia, es decir, nuestra naturaleza, lo que somos en Cristo ahora. En primer lugar, ¿qué somos en Cristo? 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Físicamente tal vez no hemos experimentado aún una transformación, pero en nuestro interior hay una transformación que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Él ha puesto en nuestro interior su naturaleza divina a través de su palabra y a través de su espíritu. Ya no somos esclavos del pecado. Ya el pecado no se puede enseñorear de nosotros. El pecado ya no es nuestro Señor, nuestro amo. Ahora Jesús es nuestro Señor. Somos nueva criatura en Cristo Jesús. Por eso Pablo dice: de modo que si alguno esté en Cristo, no en una religión, sino el que está en Cristo. Eso significa el que ha entregado su vida a Cristo, que ha creído en el Señor Jesucristo. Nueva criatura es. Somos una nueva criatura, una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, las cosas pecaminosas, nuestra forma de vida antes de conocer a Cristo, antes de ser salvados, eso ya pasó. Dice: he aquí todas son hechas nuevas. En otra versión dice: he aquí Dios está haciendo todas las cosas nuevas. Entonces somos una nueva criatura. Eso no debemos de olvidarnos. También Jesús dijo que nosotros somos la luz del mundo. En Mateo 5:14, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esa es nuestra esencia, somos la luz, porque este mundo está sumergido en las tinieblas, pero nosotros somos la luz, y no alumbramos con nuestra propia luz, alumbramos con la luz de Jesucristo, porque Jesús es la luz de este mundo, y Él vive en nosotros. Su luz es lo que irradia luz hacia afuera de nuestras vidas. Y cuando hablamos de luz, pues estamos hablando de que nosotros debemos siempre marcar la diferencia en nuestra conducta. Yo sé que muchos de nosotros hemos visto en la noticia acerca de un empresario que vende oxígeno en el Callao, ¿verdad? Que a pesar que en muchos lugares había que vendían oxígeno en ese tiempo de la pandemia, en muchos lugares lo habían subido el precio porque había mucha demanda, pero este empresario había mantenido su precio el mismo. O sea, no había ningún cambio en su precio. Era lo justo. No era un hombre que quería aprovecharse del momento. Y esa actitud que tuvo este hombre llamó la atención de las cámaras. Es como que si hubieran visto una luz en medio de tanta oscuridad. Todos los canales de televisión lo entrevistaron.
el Congreso quiso darle un premio, porque vieron una conducta que ya se ha extinguido tal vez, que es ser justo en el precio de lo que él estaba vendiendo. Él podía haberse aprovechado y haberse acumulado muchas ganancias, pero él mantuvo su precio porque él dijo que es lo correcto. Y eso, vuelvo a repetir, esa conducta, esa actitud hizo que todos los ojos pusieran su atención sobre él. Así debe alumbrar nuestra vida, nuestra conducta en este mundo. Debe llamar la atención de la gente. Y ahí donde la gente roba, el cristiano pues es honrado. Y ahí donde la gente pues se emborracha, malgasta su dinero, el cristiano es sobrio, no se embriaga. Ahí donde la gente, miente, el cristiano dice la verdad. Eso es ser luz. No debemos olvidar nuestra esencia, lo que somos. Donde quiera que estemos, somos luz en este mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Es por eso que Pablo nos aconseja en el libro de Romanos capítulo 12, verso 2, dice: no se conformen a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermano, no nos abandonemos en nuestra vida espiritual. Seamos responsables con nosotros mismos, delante de Dios. Otra cosa que no debemos perder en este tiempo es la fe. No pierdas la fe. Hay un pasaje de la Biblia donde el Señor habla acerca del profeta Elías y la viuda de Sarepta, en un contexto donde los judíos no estaban aceptando a Jesús como el Mesías, no creían en él, lo rechazaron, lo vieron como un simple hijo de un carpintero. Pero Jesús le dijo a ellos en Lucas 4:25: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Jesús con este relato los está confrontando la incredulidad de ellos. Usted sabe que en el tiempo de Elías Dios cerró los cielos, es decir, ya no envió la lluvia. Dios hizo que no hubiera lluvia por 3 años y medio. Y usted sabe que si no hay lluvia en lugares donde la gente vive de la agricultura, y nosotros también vivimos de la agricultura, por supuesto, pero aquel tiempo dependía netamente de eso. Esa era su empresa, ese era su sustento, etc. Pero 3 años y medio sin lluvia, pues era una sequía total. Ya no habría productos de la tierra, entonces había hambre. Y Jesús le dice: en verdad os digo, le dice, muchas viudas había en Israel. O sea, dentro del pueblo de Israel había muchas mujeres que eran viudas. Dice que había muchas viudas en los días de Elías, allá en Israel. Está hablando del pueblo de Dios, de los israelitas. Había muchas viudas. Cuando el cielo fue cerrado, dice, y hubo una gran hambre. En todo ese lugar hubo una gran hambre. Pero dice, a ninguna de esas viudas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. ¿Por qué el Señor hizo eso? ¿Por qué no envió el Señor a Elías a una viuda del pueblo de Dios, del pueblo de Israel? ¿Por qué no envió? ¿Y por qué envió a una mujer viuda que era de un pueblo pagano? Por eso dice que era una viuda de Sarepta de Sidón. Era un pueblo pagano que no era el pueblo de Dios. Supuestamente Dios debería bendecir al pueblo, a su pueblo, al pueblo de Israel. Pero Dios envió a una mujer pagana. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hizo Dios esta diferencia? Simple. Es porque en Israel no había fe. Ellos habían abandonado la fe para poner su confianza en los ídolos, todo el pueblo de Israel.
liderado por el rey Acab, todos se volvieron a los ídolos, a los Baales. Ellos creían que Baal era el que le enviaba la lluvia y por eso le ofrecían sacrificios. Se habían apartado de Dios. Pero allá en esa ciudad de Sarepta había una mujer viuda que, aunque era pagana, había oído del Dios de Israel. Y esa mujer tenía fe en ese Dios. Y es por eso que Dios envía a Elías a esa mujer viuda. ¿Para qué? Para que Elías pueda comer en la casa de esa mujer y la mujer también pueda comer milagrosamente. ¿Por qué? Porque si usted ha leído este pasaje que está en el libro de Primera de Reyes, dice que la mujer viuda salió de su casa a recoger leña y se encontró con el profeta Elías. Y Elías le pide agua y luego le dice, dame de comer. Y la mujer le dice, solamente tengo un puñado de harina y un poco de aceite. Solamente salía para preparar esa harina y luego esperar la muerte. Y justo llega Elías ahí y le dice, prepárame a mí primero, porque así ha dicho el Señor, la harina no va a escasear ni el aceite tampoco, y vas a comer hasta que venga la lluvia. Y esa mujer creyó y le preparó la comida a Elías, y sobrenaturalmente esa harina y ese aceite nunca escasearon hasta que vino la lluvia sobre la tierra. En otras palabras, lo que Dios hizo es sustentar la vida de la viuda y también la vida del profeta Elías, porque esa mujer era una mujer que tenía fe, aunque no era del pueblo de Dios. Y lo mismo estaba pasando aquí en el tiempo de Jesús. Jesús estaba haciendo muchos milagros para que ellos lo reconocieran como el Mesías, como el Salvador, pero ellos no creyeron. Ellos estaban aferrados a su religión, a sus costumbres. Y es por eso que el Señor comenzó a hacer milagros en ciudades donde la gente era pagana. En Tiro, en Sidón, en Capernaum. Se tuvo que ir a esos lugares porque en esos lugares la gente lo recibía. En esos lugares la gente lo esperaba. La gente deseaba los milagros que el Señor hiciera. Y eso lo podemos aplicar en ese tiempo, mis hermanos. Así como se ha establecido algunas restricciones que va a afectar, por supuesto, la economía de muchas familias. Pero mis amados hermanos, Dios sigue siendo el mismo. Y debemos poner toda nuestra confianza, nuestra esperanza en el Señor. Que Él no va a desamparar a sus hijos. Él no va a desamparar a quienes ponen su confianza en Él. Este es el tiempo donde la fe de un cristiano está siendo probada. Es aquí, en este tiempo, donde estamos siendo desafiados a poner nuestra confianza en Dios. Particularmente yo no estoy de acuerdo con lo que el gobierno está diciendo o lo que está ordenando. No estoy de acuerdo porque afecta la economía de muchas familias y por supuesto la mía también, porque yo no solamente soy un pastor, también soy un microempresario, tengo un negocio. Pero mi confianza no está en el negocio. Mi confianza está en Dios, en el Dios que envía la lluvia, en el Dios que sustenta, que provee, que aún usa las aves del cielo o usó las aves del cielo para alimentar al profeta Elías también. Ese Dios sigue siendo el mismo, el Dios de Elías sigue siendo nuestro Dios. Así que no tengamos temor, sino tengamos fe. No perdamos la fe, no perdamos la confianza en nuestro Dios. Sigamos creyendo en Él. Él es poderoso para sostenernos. Él es el Dios que provee. Él es el Dios que aún alimenta las aves del cielo. Y también nos puede alimentar a nosotros, nos puede sostener. Bendito sea el nombre del Señor. Y la otra cosa, para terminar, es que no dejemos de compartir el Evangelio del Señor. En Hechos capítulo 8, verso 4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. No dejemos de predicar el Evangelio, de compartir el Evangelio de Cristo, de hablarles a otros acerca de nuestro Señor Jesucristo, de su palabra. Mis amados hermanos, una vez más, estamos siendo esparcidos.
pero no estamos desaparecidos. Todavía hay pueblo de Dios aquí en la tierra, y usted y yo estamos todavía aquí en la tierra, y Dios todavía nos va a mantener aquí en esa tierra, porque todavía hay largo camino que recorrer. No es tiempo de relajarnos, no es tiempo de repente tirarnos al abandono, a estar de repente perdiendo el tiempo en otras cosas. Es tiempo de consagrarnos, es tiempo de acercarnos más a Dios, es tiempo de buscar a Dios, de orar unos por otros, de animarnos unos a otros. Es tiempo de confiar en nuestro Dios, porque estamos esparcidos. No sé cuánto tiempo durará esto, pero no estamos desaparecidos, mis amados hermanos. La iglesia del Señor todavía está en esta tierra, una iglesia pujante, una iglesia valiente, que el Señor dijo que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia del Señor. Así que te animo a seguir adelante, mi hermano. Bueno, como usted sabe, han sido suspendidas las reuniones en las congregaciones hasta nuevo aviso. Bueno, nos han dicho por 15 días, pero yo creo que eso tiene para rato, hermanos. Pero oremos a Dios. No se olvide de lo que esta noche le he podido compartir, para que podamos mantener nuestra comunión con el Señor y poder pasar este tiempo de prueba. Así que le animo a seguir adelante, a seguir perseverando en el nombre de Jesús. Y quiero hacer una breve oración por nuestro hermano Javier Molina de Chincha. Quiero orar por él porque también este virus lo ha tocado su cuerpo. Y quiero orar en el nombre del Señor por él, y quisiera que todos los que lo conocemos podamos orar por él también. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Ayúdanos a poder obedecer y practicar esta palabra, Señor, todos los días. Oro, Señor, en esta noche por mi hermano Javier, allá en Chincha. Señor, él está en tus manos. Te ruego que le ayudes a pasar esta prueba. Sosténlo con tu mano poderosa. Trae sanidad a su cuerpo, Señor. Las medicinas que le están poniendo a su cuerpo puedan dar el resultado esperado, Señor. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, ayúdanos a perseverar en este tiempo. Que aunque estamos esparcidos, pero no estamos desaparecidos, Señor. Hay un pueblo tuyo aquí en esta tierra. Un pueblo que tú vas a levantar grandemente. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Muy bien, hermanos. Solamente para darles algunas indicaciones y puedan ustedes también pasarle la voz a algunos hermanos que de repente no tienen oportunidad de conectarse a través del Facebook. Es que por el momento, como ustedes saben, el gobierno ha ordenado el cierre pues temporal de las iglesias y también de otras actividades, y por tal motivo pues a partir de este domingo no vamos a poder congregarnos otra vez. Así que pase la voz, hermanos, a quienes de repente no puedan escuchar este comunicado, y ya con la ayuda de Dios, cuando otra vez se reaperture, podamos otra vez congregarnos. Amén, hermanos. Por favor, no perdamos la esperanza, no perdamos la fe. Sigamos adelante con la ayuda del Señor. Cualquier cosa yo les estaré comunicando a través del WhatsApp. Cuídense mucho, mis hermanos. Hermanos, por favor, que el Señor los bendiga. Que la gracia, la paz y la misericordia del Señor sea con cada uno de vosotros. Shalom.